unamos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Saludos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Somos Sur. Hoy tenemos como invitada a Daniasa Curbelo, que es graduada en Bellas Artes, artista, investigadora, ha trabajado aspectos como la memoria, las memorias populares o las disidencias sexuales, y participaba en la última edición del ESPAL, del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica. Se celebraba recientemente en el Teatro Víctor Jara y hacía un espectáculo llamado Somos Pella de Gofio. Daniasa, bienvenida a Somos Sur, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Cuéntanos un poco cómo fue Somos Sur. Somos Sur no, Somos Sur es el nombre del programa, Somos Pella de Gofio, que es otra cosa, sí, pero que también habla de identidad, ¿no? Es un espectáculo participativo en el que implicaste también a la gente que vino al ESPAL. Sí, efectivamente, Somos Pellas de Gofio nace el año pasado en el marco del máster de profesorado y de educación de la Universidad de La Laguna, que es donde me formo, ¿no?, en materia de educación como arte educadora, y principalmente los contenidos que a mí me llegan con esta titulación es que la educación requiere de muchos cambios tal y como al menos estaban concebidas en mi generación, ¿no? Y eso implica involucrar a la gente. Esta idea del público pasivo que sencillamente se sienta y observa y escucha y solo asiente con la cabeza, en tanto en las aulas como en cualquier otro formato que pretendas comunicar algo, muy poco de efectivo tiene a nivel de aprendizaje. Entonces, esa es la principal premisa desde la que parto, que el aprendizaje, y para construir conocimiento, de poco vale una sola voz, sino involucrar a todas las personas posibles que al fin y al cabo forman parte de esa comunidad. Pues esa defensa de muchas voces, de la polifonía, es la que tú defiendes también a la hora de afrontar la historia, ¿no?, que planteas. Digamos que hasta ahora ha sido un poco el monólogo. Por un lado, primero los cronistas de la conquista, como Abreu Galindo, cuentan la historia, después en los últimos siglos los historiadores oficiales, digamos, el poder político, pero tú planteas que al mirar la historia y al afrontar la memoria de lo que ha pasado, lo que nos ha pasado, tiene que haber una polifonía y no una sucesión de monólogos. Esto es algo que efectivamente ya los estudios de género llevan muchas décadas planteando, que la historia como relato que es, normalmente responde a los intereses y a las experiencias y a la mirada de quienes escriben ese relato, que normalmente además han estado como condicionados por factores como el género, la clase o la orientación o el origen. Yo, como otras muchísimas más autoras que nos dedicamos no solamente a las ciencias sociales, sino también a otro tipo de conocimientos, más científicos incluso, creemos que es importante que el conocimiento, y por supuesto la historia como conocimiento que es, intente atender la mayor cantidad de perspectivas posibles, porque hay cuestiones que se van a quedar fuera si no las atendemos, y la historia al final va a seguir como respondiendo a una mirada que es muy clara, muy definida y que marginaliza todo lo demás. En Somos Pella de Gofio tú cuentas que estás haciendo la pella como te enseñó tu abuela, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto tienes tú, digamos, una conciencia de tu propia identidad por tus conversaciones con tu abuela? Fíjate, yo pienso que en Canarias, que es un territorio tan complejo a nivel identitario, a nivel étnico, por su coyuntura colonial, por su pasado, por su presente, por los discursos también que impregnan a este territorio, ¿no?, que geográficamente pues tiene evidentemente una condición africana, pero políticamente como región ultraperiférica, y luego ya culturalmente pues bastante crisol, ¿no?, que somos. Eso hace que en Canarias muchas veces, por un lado, tengamos como una experiencia como fue la mía en lo que respecta a la identidad o a la etnicidad, que te viene dada de fuera, es decir, las definiciones que nos da el resto, para bien o para mal, suele ser lo que más nos impregna, y luego, por otra parte, el aspecto familiar.
¿no? Como territorio donde muchas veces la cultura popular canaria ha estado relegada al ámbito doméstico, al ámbito familiar y siempre vista, sobre todo las personas que venimos de entornos rurales, vista con cierto desprecio. Entonces, para mí, mi abuela, mis abuelos en general y toda mi familia, que somos de una zona bastante empobrecida y precaria y rural. Tú eres de Tenerife, de Buenavista, ¿verdad? Sí, sí. O sea, de esa zona de la isla que mucha gente chicharrera y lagunera piensa que ya no es Tenerife. Que se acabó, ¿no? Tenerife ahí. Que se acabó Tenerife en el puerto de la Cruz. No, pues todavía queda un cacho más para allá. Y por eso te digo que muchas veces la familia ha sido el refugio donde la cultura popular ha encontrado una manera de sobrevivir, ¿no? A través de la transmisión oral y de esas redes familiares. Participaste también, promoviste un documental llamado Magas y Mauras, dirigido por Violeta Gil, donde reivindica un poco eso, ¿no? Que cómo se ha estigmatizado el mundo rural, cómo se ha estigmatizado a las mujeres del campo, bueno, que en islas como Gran Canaria se ha dicho las Mauras y en Tenerife las Magas, ¿no? Sí, sí, es muy interesante porque en ese documental yo el recuerdo que siempre tengo de todas las presentaciones que hicimos, incluso en comentarios en YouTube, porque ya está disponible, el Instituto Canario de Igualdad lo liberó a través de su canal de YouTube, e incluso en comentarios se puede ver un poquito de eso, que sucedía todavía con más potencia en las presentaciones que hacíamos, ¿no? Sí. En los pases que hacíamos. No había ni una sola ocasión, de todas las que hicimos en varios puntos de Canarias, en donde alguien, al terminar la cinta, levantase la mano y al intervenir se echase a llorar. Porque estaba para ella, normalmente para ella, había también algún caso de algún compañero, pero normalmente eran ellas las que, después de ver la cinta y lo que contábamos, la emoción estaba a flor de piel. Y muchas veces ese llanto provenía de la herida y del dolor, de un dolor familiar, de una vergüenza también heredada, que es de lo que hablamos precisamente, ¿no? Hasta qué punto todos esos estigmas de los que tú hablas, pero también esos estereotipos con el que han pretendido representarnos a la gente que somos de pueblo, calan hondo y hacen mucho daño y generan vergüenza familiar por nuestra forma de hablar, de ser o de relacionarnos con otra gente. Claro, porque bueno, la típica frase que hemos tenido, yo soy mayor que tú, pero tanto en mi generación como la tuya también a lo mejor, de escucharla a nuestros abuelos, o ay mi niño, yo no tengo cultura, qué ignorante soy, ¿no? Ya. Sin embargo, porque existe ya un complejo en esa misma gente que vino del campo, que luego tiene hijos y nietos que hacen una carrera, que estudian, y ellas mismas se sienten que no tienen nada que transmitir, y sin embargo, ¿cuánto pueden transmitir, no? Muchísimo. Esto que dices, por ejemplo, me hace recordar que en Tenerife hay un término que es el de la magada. Hacer una magada, o eso es una magada, es sinónimo de que algo está mal hecho. Cuando utilizamos ese término, estamos refiriéndonos a algo que estuvo mal hecho, ¿no? Entonces, son como muchas manifestaciones que tenemos en el lenguaje y en nuestra cotidianidad que hace que gente que somos del zonas rurales, como digo, comencemos a creernos que efectivamente poco tenemos que aportar a esta sociedad más que trabajar, ya sea en el campo, como hace mi padre todavía, que es agricultor, limpiando casas, como es mi madre, que es limpiadora doméstica, o en los hoteles haciendo camas y limpiando los baños sucios. Entonces, fíjate hasta qué punto Ya. eso... ¿Y cómo se puede, a través de una conversación, cómo se puede recuperar esa memoria popular, la memoria de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de los que todavía estén vivos? ¿Cómo se puede recuperar? Yo pienso que el primer paso para nuestras generaciones, incluso las que son más jóvenes que yo, está en prestarle atención a todo esto, en valorar el gran acervo de conocimientos y de cultura y de saberes que hay en las cabezas de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Ese es el primer paso. A partir de ahí, evidentemente, ya lo puedes documentar con algo tan sencillo como un teléfono móvil, que antes, claro, las investigaciones de antes eran más complicadas porque las grabadoras eran pues tecnología más rudimentaria, pero a día de hoy todo el mundo tenemos en nuestro móvil la aplicación de la grabadora, y con una simple grabación puedes ya documentar testimonios que son súper valiosos y ya incluso después transcribirlos o compartirlos. En Somope ya de gofio decías tú que te venía tu madre a lo mejor con el tazón de leche y gofio y te decía tómatelo para que sea grande y fuerte como los guanches, ¿no? Esa visión de grandes y fuertes y ese estereotipo que hay sobre los guanches. Sí, efectivamente, también es otro de mis grandes recuerdos cuando mi madre me daba así la leche, y para conseguir que mi hermano y yo nos tomásemos el desayuno, recurría como a ese estereotipo, a ese paradigma de los guanches como
hercúleo, fuerte, Sí. vigoroso. Y yo recuerdo perfectamente la primera vez que vi una representación como más canónica de este estereotipo, que fue cuando fui a la plaza de la Basílica de Candelaria, de la Claro, Virgen de están Candelaria. las esculturas gigantes estas de los guanches, ¿no? Sí, De los las reyes famosas guanches. esculturas de José Abad, que falleció hace poco, este escultor. Y yo recuerdo ser muy pequeña y verlas así en la plaza, mirar para arriba, porque están además sobre pedestales, y pensar que por mucha leche con gofio que fuera a tomar, nunca iba a ser como aquellos hombres. Entonces, para mí, de algún modo, se cayó, se derrumbó ese anhelo también que tenía mi madre conmigo y que proyectaba a través de la leche con gofio. Y recuerdo en un alegato en Agüimes de Tamaimos, hablabas también de esa memoria y de esa memoria de los guanches, de lo que se ha ido aprendiendo. ¿Hasta qué punto, digamos, se crearon una serie de tópicos, por ejemplo, sobre los antiguos canarios, digamos, para que renegáramos de nuestra historia, en tu opinión? Yo pienso que todo lo que implica estereotipar una identidad significa encasillarla, y al encasillarla lo que consigues también es marginalizar otras muchas experiencias. En Canarias, y prueba de ello es Espal también, existen no una única canariedad suscrita a ese sentimiento indígena, guanchista del pasado, sino que existen experiencias que están atravesando a la canariedad y que la vuelven una identidad múltiple, por cuestiones ya no solamente de género o de clase, sino por cuestiones donde se dan esos mestizajes, esas mezclas con otras etnicidades. Y por ejemplo, esto me interesa mucho, cómo hay una nueva generación de artistas jóvenes canarios, sobre todo de cantantes, que están combinando esas influencias de distintos orígenes, como puede ser evidentemente la canaria, con la India, por ejemplo, o con la latinoamericana, o con la de parte de nuestro continente africano, y de algún modo demostrando y materializando que evidentemente esa idea del canario como guanche puro y que somos resultado de que la raza pervivió, que es un discurso además también que en el folclore del mundo, que es un mundo que conozco bastante, tiene bastante pervivencia, no se sostiene. Del mismo modo que tampoco se sostendría decir que lo canario es puramente español, ¿no? O puramente europeo, no, cuidado. Aquí han pasado cosas que nos hacen que estemos en un lugar un poco más complejo de definir. O sea, no seríamos ni guanches ni europeos, en tu Desde mi opinión, punto a la de hora de vista, hablar de los a la canarios hora y de las hablar- Canarias. Sí, a la hora de hablar en términos de pureza, creo que la conversación se vuelve un poquito frágil y un poquito delicada, porque pienso que el anhelo de pureza, que es muy lógico también en un contexto de colonización como es el canario, nos hace no atender todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando, que forma parte de la canariedad o de las canariedades como tal. Otro asunto que a ti te ha interesado como investigadora social, el tema de las disidencias sexuales, y sin salir del tema guanches, si te quería preguntar, la imagen de los guanches, hombres, mujeres, varón, hembra, la visión binaria de la sexualidad, del género, ¿tú crees que también se podía cuestionar, por ejemplo, existieron guanches transexuales? Sí, la pregunta es súper interesante, pero siempre creo que hay que tener como cierta precaución terminológica, ¿no? Porque al final lo transexual nace como término en una época concreta, claro, y como resultado también... Sí, mirando desde aquí, me refiero mirando evidentemente, desde aquí, sí. que si no solo existía hombre-mujer. Sí, pero después, bueno, una se pone a mirar libros de historia y claro, del mismo modo que utilizamos la categoría hombre-mujer como una categoría universal, donde además parece que ha existido con los mismos términos a lo largo de todos estos siglos, pues cuidado, ¿eh? O sea, yo pongo en entredicho tanto la terminología que tiene que ver con la disidencia sexual, por ejemplo lo transexual, como las propias categorías como hombre o mujer, porque ni son universales ni han sido los únicos términos que han servido para regular una sociedad. Y concretamente en el caso canario, es cierto que llevo ya unos años pues investigando y tirando de este hilo, que para nada es una invención propia. O sea, yo lo que estoy haciendo es rescatar investigaciones que ya hicieron famosos arqueólogos canarios como Antonio Tejera, entre otros tantos, que ya en los años 80 dicen, oigan, aquí hay representaciones antropomorfas de nuestro pasado indígena que no están respondiendo exactamente al paradigma ni masculino ni femenino, y lo denominan como bisexuado. Esto, pese a que ya en los años 80 se estaba hablando, pasan 4 décadas, porque yo no conozco ninguna otra investigación hasta la que planteo hace unos años, que diga, bueno,
Y si volvemos a atender esto con una mirada un poquito más actualizada en el tiempo presente, porque nos está dando mucha información, estos planteamientos arqueológicos que hablan del género, en materia de género, de una sociedad precolonial. Entonces yo pienso que evidentemente el género en Canarias antes de la conquista, de la colonización, era muy diferente, también hay muchas crónicas de la conquista que así lo detallan, era muy diferente a ese esquema eurocéntrico donde el hombre participa en las campañas bélicas y la mujer se queda en casa cuidando y encargándose del ámbito doméstico. Ya solamente esos roles quedan entredichos en la sociedad indígena canaria, en los distintos pueblos, y en lo que respecta al binarismo, también pienso, y así lo dicen muchas investigaciones, hay grietas. Vamos a intentar ir por ellas. Y ya situándonos más en nuestra época contemporánea y siguiendo con el tema de disidencias sexuales, ¿crees tú que queda mucho por investigar en materia de memoria de disidencias sexuales? Ha habido trabajos documentales con el tema de la represión franquista, con el Víctor Ramírez, el libro que escribió, pero que queda mucho por ahondar, en tu opinión. Yo creo que sí, en especial con respecto a las realidades de los entornos rurales, porque muchas veces, muchas de esas investigaciones, entre las que yo también he participado, hemos caído en muchos sentidos en entornos, en representar o investigar entornos urbanos. Y claro, Canarias no solamente ni Tenerife ni Gran Canaria, ni mucho menos Santa Cruz y Las Palmas, que evidentemente ahí se concentraba mucha disidencia sexual, sí. Pero también hay historias que de pronto estaban en el Pinar, en el Hierro, o en el último pueblo en Yaiza, en Lanzarote. Entonces, pienso que hay todavía bastante por investigar y conocer en los entornos rurales de Canarias. Y en los entornos urbanos, bueno, recuerdo el otro pequeño documental de Miguel Morales, La Paz y Viejas, que sales tú hablando en la isleta con Celeste, ¿no? González. Que, bueno, hacen un repaso, hablan de todo, de identidad, de historia. Celeste, también el tema religioso que hay en la isleta, la visión que hay, por poner un ejemplo, en el caso de la isleta, de lo que se ha llamado las mariquitas, que estaban, por ejemplo, con la Semana Santa, que están en tu opinión, en el movimiento LGTBI ha habido a lo mejor un desprecio a esa gente que de alguna forma rompió esquemas, que sufrió de alguna forma la represión, pero se les ve como que no son intelectuales y como que estaban ahí con la iglesia, pegada a la iglesia. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo pienso que en los entornos urbanos y en todos esos circuitos más capitalinos, evidentemente todo lo que tenía que ver con la religión se asociaba al pueblo o al barrio, porque también los barrios están muy impregnados de religiosidad. Y ya eso implica, por lo que yo también conozco, implica efectivamente como cierto rechazo. No, es que nuestro lugar no está en la iglesia, nuestro lugar para mucha gente está en el jumbo, o en, la manifestación, o en el orgullo. Y es como cuidado, porque que todo el mundo tengamos que pasar por ese filtro único del turismo y del centro comercial jumbo, a mí tampoco me interesa mucho. Y es que, como persona de pueblo que soy, efectivamente, las iglesias... la iglesia no es solamente el párroco, esa figura como jerarquizada. La iglesia es una comunidad donde se dan muchas cosas buenas y malas. Y desde mi punto de vista y mi experiencia también en el pueblo del que pertenezco, es que la iglesia ha funcionado para otorgar un rol relevante a la comunidad, a todas esas personas que estaban estigmatizadas por su orientación y su identidad. Es decir, que esto también es muy perverso y da para debatir muchísimo. Sí, porque quiero decir, suena contradictorio, pero te estamos escuchando y me parece bien argumentado en el sentido, suena contradictorio porque la iglesia era a la vez institución represiva de disidencias sexuales, pero tú dices que a la vez integraba como comunidad a estas personas, ¿no? Pero históricamente las cofradías, las hermandades, o sea, solo tienes que acercarte a una cofradía, a una hermandad y ver la cantidad de personas LGBTI que forman parte de esa tradición y sin las cuales esa tradición, esa hermandad o esa cofradía muy probablemente hubiera desaparecido o estarían 4 gatos nada más. Y como decía, esos papeles fundamentales en cofradías, en hermandades, arreglando y vistiendo y enramando a los santos, a la Virgen o lo que son todo lo que es la preparación para celebraciones importantes en la Iglesia Católica, han estado desempeñadas también por esas personas LGBTI de los pueblos. Y es lo que les ha dado, desde mi punto de vista, un sentido y un valor y un rol en la comunidad. Por supuesto,
pero la iglesia, como ningún otro entorno, está exento de prejuicios, de roles, de jerarquía y de todo lo que sabemos que también funciona, ¿no? en Sí. el entorno religioso. ¿Y cómo ves tú hoy día el movimiento LGTBI? ¿Hasta qué punto, te pregunto, por ejemplo, ya no están en el poder, pero que han estado, por ejemplo, Podemos en el poder en Canarias, con mucha gente en cargos públicos que venían del movimiento LGTBI? ¿Hasta qué punto no se llegó a pecar de demasiada institucionalización, de que el movimiento se dejó que organicen los propios ayuntamientos, el gobierno de Canarias, las manifestaciones del orgullo? ¿Hasta qué punto eso no puede haber sido contraproducente? Yo pienso que lo que se institucionalizó con este gobierno anterior fue una generación del movimiento. Después de estas generaciones y afortunadamente vienen generaciones mucho más jóvenes que todavía plantean espacios alternativos y al margen de ese circuito institucional, cuestiones que tienen que ver con el género, la sexualidad o la diversidad, ¿no? Afortunadamente se ha celebrado y se sigue celebrando el orgullo crítico allí en Tenerife, no sé aquí la situación en Gran Canaria, pero en Tenerife. ¿Qué es el orgullo crítico? ¿A qué te refieres? El orgullo crítico es como una propuesta que no solamente es propia de Canarias o de Tenerife, sino que se da en otros muchísimos contextos, donde se organiza y se plantea una celebración del orgullo o unas jornadas en torno al 28 de junio, donde se construya comunidad, se construya discurso y sobre todo un discurso crítico y autocrítico, que va más allá del subirnos a una carroza y poner temas de Mónica Naranjo o de la famosa de turno y recorrer las calles, ¿no? Entonces, que es básicamente lo que el gaypitalismo, como muy bien definía Shanghai Lili, en paz descanse, es lo que el gaypitalismo quiere, ¿no? Comercializar y turistificar una reivindicación histórica. Bueno, Gran Canaria, el sur de Gran Canaria, que estamos en el sureste, pero en San Bartolomé, sería, digamos, el modelo, el centro del gaypitalismo. ¿Cómo es? Gaypitalismo. Gaypitalismo, porque sí, el orgullo es un gran negocio del sector del turístico, sí, de la restauración, ¿no? Sí. Hace unos cuantos años publiqué en la web de Tamaimo un artículo que se tituló ¿Por qué no me siento cómoda en el Jumbo? A partir de una experiencia mía personal, y recuerdo que un montón de gente me dio como sus impresiones y su feedback, incluso compartiendo experiencias similares. La mía, desde luego, fue la de entender que tanto como canaria como travesti, ¿no? Sí. Como disidente de género, aquel no era exactamente mi sitio, porque no podía pagar los precios que en aquel momento, y que dudo mucho que se hayan rebajado los precios para poder consumir y formar parte del circuito. Y luego, en segundo lugar, porque allí estaba todo orientado para un perfil de hombre gay europeo blanco. Evidentemente, todo lo que no forma parte de eso, hablo de mujeres lesbianas allí, ninguna representación, y las travestis transexuales canarias o migrantes, los lugares que de algún modo se nos invitaba a ocupar eran los márgenes del centro comercial para poder prostituirnos o hacer chapas, junto con chicos marroquíes o con chicas de los barrios cercanos. Ese era el lugar que nos tocaba ocupar. La clase social parece que está en todos los sitios, ¿no? La clase social, y también esa idea de que esa mirada androcéntrica del mundo, donde lo masculino, ya sea hetero o homosexual, ocupa el eje principal y todo lo demás, bueno, se constituye en periferia. Bueno, y por irnos, quiero decir, que hay cosas que yo creo que igual hay que reconocer, que no creo que sean positivas, en el sentido de, habiendo una ultraderecha política organizada en las instituciones mediáticas y en las redes sociales, que luego trascienda de la fiesta, se relacione con el vicio, con la orgía en la puerta de un centro comercial. Quizás eso tampoco es positivo. Sí, pero ¿sabes qué te digo? Digo, porque alimenta el tópico de los enemigos, de los homófobos y de la LGTBI-fobia, ¿no? Lo que yo pienso es que quien quiera follar, que folle. O sea, follar en las calles es algo, y en sitios públicos es algo que hace tanto la gente LGBTI como los heterosexuales, ¿eh? Ya solo hay que darse un paseo por carnaval en Santa Cruz, los días que son los más fuertes, y ves que aquello es indiferente, ¿verdad? Cual sea tu orientación, forma parte como del día a día. Y en general también creo que hay que entender también, ¿no?, que en zonas turísticas el desenfreno es para todo el mundo. También en el sur de Tenerife nos encontramos con situaciones donde el sexo es motivo central, ¿no? Donde vemos directamente promoción sexual de chicas que están en situaciones complicadas,
en medio de la calle, a Sí. simple luz del día. Y eso, bueno, pues esos partidos conservadores y de extrema derecha normalmente no se quejan, ¿no? Ya. Parece que el sexo se convierte en escandaloso cuando ese sexo no cumple como con las normas imperantes, ¿no? De Sí, la cuando sociedad. es la prostitución que usa por la noche el hombre casado, no, Sí, no ahí es un problema, ¿no? y además muchos políticos también suelen hacer uso, ¿no?, de ello. Por eso, en cualquier caso, ¿tú eres optimista? ¿Crees que a pesar de la presencia de la ultraderecha en las instituciones, en las redes sociales, existe algún peligro de que entre la gente joven se puedan incrementar los comportamientos violentos, LGTBI, Sí, transfóbicos, sí. fóbicos y demás? Yo pienso que el peligro no está tanto en las instituciones políticas, que evidentemente también. Hace muy pocos días este partido despreciable intentó como poner en duda la ley que tenemos en Canarias sobre identidad de género y el Parlamento prácticamente de forma unánime se posicionó en contra de esta persona, de este Sí. personaje y de esta política. Yo pienso que el problema o el riesgo está más bien en las redes sociales, porque estamos viviendo una época, y tú lo sabes como Sí, periodista, donde los bulos y la desinformación están a la orden del día. Y la mentira tiene unas patas se muy rápidas. difunde, sí. No quería terminar sin preguntarte, ¿se ha visto, digamos, tú reivindicas la palabra travesti? Sí. Sí, lo hago también en... Porque, digamos, sabes que es el término que se ha usado en los momentos de represión por parte de la Sí. gente transfoba, ¿no? Sí, yo lo hago por dos razones. La primera, en memoria de Roberta Marrero, que ya prácticamente se va a hacer un año de su suicidio. Ella comenzó también en sus últimos años de vida a resignificar el concepto travesti y creo que me parece súper interesante porque hay otros muchos contextos de habla hispana donde, por ejemplo, Argentina, las mujeres como en el Estado español se pueden definir trans o transexuales, en Argentina travesti y con total orgullo. Pienso también que el concepto travesti tiene mucha carga peyorativa, pero tiene un trasfondo conceptual que a mí me interesa mucho y es por lo que fue tan problemático para el franquismo y por lo que después se sustituye por el término transexual en los 80, y es que era una condición limítrofe. Y eso ponía en jaque todo ese paradigma de género binario y planteaba, bueno, una vivencia del género y de tu expresión que no pasaba por cumplir a la perfección la norma de la feminidad ni la norma de la masculinidad. Y a mí eso, como a Roberta en paz descanse, me interesa muchísimo. ¿Y cómo ves precisamente esa división del feminismo, que quizás también es generacional, también en parte, de gente que se define feminista de toda la vida, con esos mensajes transfobos, decir, de que no hayan leyes para que mejoren el tema del tratamiento de igualdad de derechos de las personas trans, que plantean que un trans es una mujer, que quieren visibilizar al hombre que es una mujer con pene? ¿Cómo ves esa historia? Yo pienso que hay que tener en Hay cuenta... gente que ha luchado tanto, los que Sí. están con ese discurso. Sí. El feminismo canario, los feminismos canarios tienen una evidente historia de alianzas con otras muchas realidades. Por ejemplo, la realidad de las mujeres del pueblo saharaui, desde los años 80, 70, 80 en adelante. La realidad de mujeres trabajadoras en contextos hostiles, como por ejemplo son las Kelly. Y por supuesto también la relación con las mujeres travestis o transexuales. En Tenerife, en la primera manifestación de la que hay constancia digamos que un orgullo en Canarias, sucede en 1978 en Santa Cruz de Tenerife, en el Parque García Sanabria, y a esa manifestación de 200 personas acuden, aparte de sindicatos de trabajadores, colectivos feministas. En el 78 estamos hablando. Yo pienso que estas alianzas es más importante que nunca reconocerlas y rescatarlas y recordarlas, porque ponen en crisis esa corriente que no es canaria, que hay que también tener en cuenta que hay mucho profesorado del contexto académico que no es canario, que viene de otras universidades españolas, a intentar instaurar en las entornos y circuitos de producción de conocimiento en torno al feminismo o al género, las ideas con las que vienen de allá, que es bastante lejos, sobre lo que tiene que funcionar en Canarias como feminismo, porque todo lo demás no es feminismo, y yo vengo aquí a enseñarles a vosotras lo que es el feminismo.
Cuidado, porque eso está funcionando muchísimo y creo que hay que pararle las patas. Sí, la memoria, recuerdo de esa manifestación, nos la contaba, bueno, una revista en la que participaba yo coordinando, de un reportaje que hiciste sobre esa manifestación en Tenerife, sí, ¿no? sí, en la revista El Bucio Sí, de sí, Tamaimo, sí, ¿no? sí. Que por tanto eso, a veces parece que se produce una amnesia, ¿no? Y que importamos discursos e ideologías, en tu opinión. Sí, ¿no? Y solamente hay que verlo cuando se acerca el 8 de marzo y buscas como las plataformas feministas madrileñas, así como castizas, como literalmente crean memes para ridiculizar las campañas, las imágenes o los lemas del feminismo canario para ese 8M, ¿no? Y hacen, incluso yo tengo imágenes guardadas donde esas plataformas y esas españolas, madrileñas, godas, porque es el término que tengo que utilizar, no hay otro para mí, donde utilizan la imagen de una campaña feminista en Canarias diciendo esto no es lo que hay que hacer y al lado su planteamiento feminista donde es como lo que hay que hacer. Entonces ese tipo de planteamientos yo creo que ya nos están hablando de que es gente que no tiene ningún interés en dialogar, solamente imponer sus ideas y instaurar aquí algo que no tiene relación con la sociedad y sobre todo con la historia que nos forma. ¿Tú crees que se podría reivindicar cambiándolo? Porque ya solo el título se podría... Aquel libro hace más de 30 años de Manuel Alemán, Psicología del hombre canario, que hablaba del complejo del colonizado canario y todo el vosotrismo que está diciendo, que igual habría que de alguna forma actualizar algo del discurso, pero que siga habiéndose complejo respecto a la gente que viene de fuera por parte del canario y de la Canaria. Por supuesto que complejo del colonizado. las tesis de Manuel Alemán tienen todavía muchísima vigencia en muchos sentidos, aunque desde mi punto de vista creo que hay cuestiones que habría que actualizar y reformular en materia de género sobre todo. Pues Daniasa Curbelo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Somos Sur. Fue un placer como siempre hablar contigo y escucharte. Un placer igualmente. Pues hasta aquí con Daniasa Curbelo esta edición nueva de Somos Sur. Volveremos la próxima semana, como siempre, gracias por estar ahí. Sean felices.